seguimos conversando con el doctor Juan Carlos Lánguez, el jefe del Servicio de Neurología del Hospital Cuyen. Seguimos hablando de los ataques cerebrales o cerebrovasculares, en realidad, porque nos decía, son problemas de los vasos, no del cerebro, sino de los vasos, de las arterias y de las venas. Que lo sufre el cerebro. Exactamente. Nos decía recién, nos explicaba cuáles pueden ser los avisos previos. Eso. ¿Hay factores predisponentes? Se les llama factores de riesgo. Es decir, cuando hablamos de factores de riesgo, son condiciones clínicas que predisponen realmente a sufrir un accidente cerebrovascular. Es decir, de dos personas, una que tenga un factor de riesgo presente y otra no, es más probable que la que tiene el factor de riesgo desarrolle un accidente cerebrovascular antes que el otro. Pero puede darse la inversa. Claro. Es decir, son riesgos. ¿Y cuáles son los factores predisponentes? Los más importantes son tres. 3, 4 o 5. La hipertensión arterial predispone a la enfermedad vascular, a la arteriosclerosis. La obesidad, el sobrepeso, es importantísimo el sobrepeso, cómo predispone a enfermar las arterias. La diabetes es una enfermedad que lesiona definitivamente las arterias. Los excesos tóxicos, tanto el alcohol como el cigarrillo, favorecen y predisponen al desarrollo de estas enfermedades vasculares. El sedentarismo, es decir, la falta de una actividad física mínima, que mejor de hacerla regladamente para conocer. ¿Qué es una actividad física mínima para una persona, para un adulto? Sí, 30 minutos de gimnasia aeróbica más o menos intensa 3 veces a la semana. Por lo menos. O salir a caminar 40 cuadras 3 veces a la semana a un buen ritmo. Con eso alcanza para prevenir, no quiere decir que no te va a pasar. Exacto, pero son elementos que uno va a aportar en beneficio de la protección de la salud. Doctor, existe, yo no sé si es un mito, pero esto de, y está muy nervioso, mirá, te va a dar un ataque, entre los factores predisponentes, la personalidad, los estados de ánimo, ¿también juegan un rol importante o no es para tanto? Es importante. No tanto para el accidente cerebrovascular, por ejemplo en el caso de la ansiedad, sino para el desarrollo de la hipertensión arterial que genera secundariamente. Claro. Pero lo que es cierto también es el estado depresivo. La depresión es un factor de riesgo independiente. Es decir, una persona puede no tener diabetes, no tener sobrepeso, tener solamente depresión y estar predispuesto a hacer un accidente cerebrovascular. La hipercolesterolemia, es decir, es otro de los motivos, de los factores de riesgo importantes. Hay otros factores que no son los más importantes. Ahora, ¿existe algún método, alguna forma como para ir evaluando estos factores clínicamente? Digo, un tipo de análisis, no sé, anual, semestral, cada 3 años, que las personas adultas deban hacerse como para por lo menos ir controlando estos factores. Mira, ¿qué es una análisis controle de sangre? la hipertensión arterial, controle la diabetes a través del nivel de glucemia. Es muy simple. Controle la dislipemia a través del colesterol. No fume ni tome. Sí, es muy simple. Y con todo eso, es muy probable que usted esté bastante alejado de sufrir un accidente cerebrovascular. ¿Esto es una vez al año? ¿Cada 2 años? ¿Una vez? Bien, depende de la edad. En la medida que más nos vamos introduciendo en el adulto mayor y en el geronti, las observaciones tienen que ser... Doctor, posibilidades de recuperación, primero de sobrevida y luego de recuperación. ¿De qué dependen y a cuántos llegan? El pronóstico dependerá del grado de lesión, es decir, qué vaso se tapó y por ende qué infarto se produjo, porque no es lo mismo un pequeño infarto que tiene muy poco efecto de masa y a un gran infarto que lesiona a lo mejor medio cerebro. Es irreversible. No sé si tanto, pero las secuelas pueden llegar. Partimos de la base que esta es una enfermedad muy delicada, que una vez desarrollada el 25% de las personas mueren en el primer mes. Uno de cada 4 muere. En el primer mes. Sí. Segundo, que esta es una enfermedad que expresa un trastorno previo que no se resuelve, porque el trastorno previo de la enfermedad arterial sigue estando ahí.
yo voy a controlar la presión, etcétera, etcétera, y voy a impedir de que a lo mejor pueda seguir enfermando las arterias. Pero habitualmente lo que está enfermo es muy difícil que esté enfermo. Claro. Por ende, es recurrente. Una persona que tuvo un accidente cerebrovascular tiene, por ese antecedente, un factor de riesgo más para tener otro. ¿De qué depende la recuperación en los casos que son recuperables? Bueno, ¿dependen de los profesionales? ¿Depende de la tecnología? ¿Depende de la fuerza de la persona? ¿Del ánimo? Depende de todo, indudablemente. Como primera medida, del tratamiento agudo, del tratamiento en agudo. En los primeros momentos. En los primeros momentos, toda la normalización del estado clínico general del paciente, el evitar que la presión se exceda o se reduzca demasiado, que la glucemia, que apunta a la diabetes, esté normal y no suba, y que la temperatura esté en un rango normal. Rápido al hospital. Eso juega un rol importantísimo para el pronóstico. Cuando uno dice rápido al hospital, es primer síntoma, salgo rajando, me voy ya. Exactamente. Cuanto más, que me lleven ya. A lo mejor no es un accidente cerebrovascular y fue una exageración. Pero ante la duda, nosotros lo que queremos llevar adelante es la toma de conciencia de la gente. Cuando tenemos un dolor en el pecho, no tenemos ninguna duda que tenemos que salir volando. Claro. Porque lo asociamos enseguida con el corazón. Pero si se me cae una mano... No le damos bolilla. No, porque no lo asociamos. Claro. Y que no duele, no produce un sufrimiento. Doctor, mucho se ha hablado durante estos días y sobre todo a raíz de estos casos de si el accidente se produjo en el hemisferio derecho, en el hemisferio izquierdo, de qué depende cada cosa, qué actividad motriz está relacionada con cada sector del cerebro. ¿Cómo es esto? La actividad motora está representada en el cerebro en forma contralateral. Es decir, las neuronas que coordinan, dirigen los movimientos del hemicuerpo derecho, asientan en el hemisferio izquierdo y viceversa. ¿Y la capacidad del habla está en algún punto específico? En el hemisferio izquierdo está el centro del lenguaje, que cuando el lesionado es el hemisferio contralateral, no hay problemas del lenguaje. En cambio, es muy común ver los problemas del lenguaje cuando asientan en el hemisferio izquierdo. Se produce la afasia. ¿En la vista? La vista, los centros corticales visuales están en la corteza occipital. Es decir, medio campo, en mi campo izquierdo, está en el hemisferio, en el lóbulo occipital del hemisferio derecho. Y si tenés un accidente cerebrovascular, es mejor que sea en el hemisferio derecho que el izquierdo, entonces. Es mejor que no tenga. Sí, primero no tenerlo, pero si uno tiene que... dice, bueno, pero está en el izquierdo, no va a poder hablar. Sí, no, indudablemente que quedarse privado del lenguaje es un serio problema. Claro. Doctor, ¿qué están observando ustedes en el Cuyen? ¿La experiencia qué les dice? En el Cuyen nosotros hemos participado con la Sociedad Argentina. Muchos de estos números que han mencionado derivan de un trabajo cooperativo en donde participaron muchos hospitales del país y donde tuvimos nosotros nuestro aporte. Durante un año, en el año 2006, recabamos todos los accidentes cerebrovasculares que fueron entrando y había toda una serie de datos a dar. ¿Qué encontraron ahí? ¿Más mujeres, más hombres? ¿Da igual la alimentación, clase media, clase alta? Lo que pasa es que, como te decía, en toda esta cuestión de factores de riesgo, en la medida que las personas son más conocedoras, se cuidan más. En la medida de que el ámbito ignora cosas, se cuida menos. Es decir, la cuestión educativa es importante. Es importantísima. El consumo de cigarrillos y de alcohol. ¿Mujeres u hombres son los más afectados por esto? Más o menos. Las mujeres se salvan un poco al principio, pero en la edad mayor más o menos se equiparon. Doctor, la red sanitaria, el sistema de salud en la Argentina, ¿está preparado en todos los puntos del país como para atender este tipo de emergencias? Yo se me va a decir, y si te pasa en Buenos Aires es mejor, seguro, como en casi todo. No sé, eso ¿no? Corre por tu cuenta. Me dicen, ¿por qué hay mayor cantidad de casos, más tecnología, tal vez? ¿Cómo estamos nosotros en eso? Muy bien. ¿Sí? Les aseguro que el Hospital Cuyen está muy bien. Cuando nosotros vamos a hacer pasantías a hospitales de primerísimo nivel en Buenos Aires,
realmente se maravillan de que nosotros podemos decir que en el hospital contamos con un tomógrafo las 24 horas del día, con un resonador magnético nuclear las 24 horas del día, con un servicio de hemodinamia donde se hacen cateterismos y se hacen angiografías. ¿Y qué pasa en el interior? Si esto te ocurre a 200 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Y bueno, eso es más complejo. Nosotros preparamos médicos para que trabajen en el interior, ¿me entiendes? Sí. Si no que se queden acá, que vayan a mejorar la asistencia lejos de acá. La cuestión es la tecnología, ¿no? Sí, pero no es todo tecnología. El saber controlar una hipertensión arterial, una glucemia o una hipertermia no es tecnología, es un termómetro, un tensiómetro, un laboratorio mínimo. Y las medidas a poder brindar son mínimas, son pocas, pero hay que conocerlas y hay que asumirlas como una obligación. Entonces, no todo es tecnología. Doctor, ¿es recomendable la intervención quirúrgica o depende de cada caso? Bien, esto es una enfermedad médica. Es decir, se trata con medicamentos. Esas son las enfermedades médicas. ¿Cuál es la enfermedad? La arteriosclerosis. Es decir, trate la arteriosclerosis y no va a tener accidentes cerebrovasculares. El accidente cerebrovascular es cuando se quemó el rancho. Claro. Trate de evitar el incendio, eso es lo más importante. Cuando nosotros entramos con esa vehemencia a controlar los factores de riesgo, vamos a tener muchos menos accidentes cerebrovasculares y lo que tengamos muy probablemente no sean tan graves. Primero. Segundo, una vez que tenemos el accidente cerebrovascular, sí, posiblemente, o a lo mejor un poco antes, haya algunas prácticas quirúrgicas a resolver cosas que los medicamentos no llegan a resolver. Es el caso de Kirchner, de Menem, de Alberto Cortés, que se hacen, se limpia una arteria que no se podría haber hecho de otra manera. El tema es no llegar a eso. Exacto. Y en otro caso, no solamente hay técnicas de angioplastias o de tromboendarterectomía, como se llama, a limpiar una arteria que está semiocluida, sino directamente por cateterismos, con angioplastias que son muy comunes de escuchar en las arterias coronarias, con la colocación de un tubito, del stent, con sí o no, depende. Pero hay otra eventualidad quirúrgica que es en los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Claro, para descomprimir. Exactamente. Hay veces que el hematoma tiene tal tamaño que corre mucho riesgo la vida del paciente. Entonces, es lo que pasó con Calvo. Hay que entrar y drenarlo, lo cual mejora significativamente la situación. Doctor, le agradezco muchísimo. Ha sido muy, muy amable y yo soy convencido de que en estos casos la mejor forma de prevenir es adquirir conocimientos, escuchar a los que saben, me parece que es importante. No engordar. No engordar, no fumar y no tomar. Y actividad física. Hipertensión arterial a la cabeza, diabetes y actividad física. Doctor, muchísimas gracias.